smiling faces this morning. Es maravilloso ver cada rostro sonriente en esta mañana. Did you have a good night? ¿Descansaron bien? Dulces sueños? Muy bien. So we have another beautiful morning in Colombia. Tenemos otra hermosa mañana aquí en Colombia. I always enjoy having a sunny morning after the rain. Me encanta una mañana de sol después de un día de lluvia. It makes the air feel especially fresh, Eso hace que el aire se sienta muy fresco and it prepares our hearts and our minds for our study in God's Word. y prepara nuestras mentes y corazones para el estudio de la palabra de Dios. So we have been following a track for our last three presentations together, Así que en nuestras últimas 3 presentaciones hemos seguido un tema and we're going to try to wrap it up this morning and bring all the pieces together. y en esta mañana vamos a recoger y poner todas las piezas en su lugar So that we can have a very clear picture para que podamos tener un cuadro muy claro of how God is going to fulfill the Great Commission. de cómo Dios va a cumplir la gran comisión. So I want to begin with the story of Hannah More. Así que quiero comenzar con la historia de Anna Moore. Hannah More lived in the mid-1800s. Anna Moore vivió a mediados del siglo XIX. She was a missionary in Africa. Ella era una misionera en el África. She was a faithful, dedicated woman. Era una mujer fiel y dedicada. She invested her whole life in mission service. Invirtió toda su vida en la obra misionera. And on one of her visits back to the United States, Y en una de sus visitas a los Estados Unidos, she was given some materials on the Sabbath. recibió material que hablaba sobre el sábado. And as she read and studied about the Sabbath, she became convicted to start keeping the Sabbath. Y al leer sobre el sábado, tuvo la convicción de comenzar a guardar el sábado. When she returned to her mission station in Africa, Y cuando regresa a su lugar de misión allá en el África, she shared the Sabbath with her fellow missionaries. comenzó a compartir el mensaje del sábado con los otros misioneros. Unfortunately, they did not share her enthusiasm for the Sabbath. Desafortunadamente, ellos no compartieron el entusiasmo de ella sobre el sábado. And they dismissed her from the mission. Y entonces la despidieron de la misión. She had to travel back to the United States at her own expense. Tuvo que regresarse a Estados Unidos pagando sus propios pasajes. She had never married in her life, Nunca se había casado. and she was now, in the middle of, she was middle-aged lady. Y ahora estaba en la mitad de su vida. Her years of hard mission service had taken a toll on her. Esos años de trabajo misionero habían sido duros y eso había tenido su peso sobre ella. She did not have a lot of money, so her clothes were old and used. No tenía dinero, así que su ropa era vieja, usada. And she was not one of those people that when you would see was, the most good-looking or the most popular person. Y no era una de esas personas hermosas, populares que llamaba la atención. She was a simple, humble lady. Era una mujer sencilla y humilde. And her eyesight was poor, Tenía problemas de visión, and so she wore thick glasses. así que usaba unos lentes muy gruesos. So when she arrived in the United States, Así que cuando ella llegó a los Estados Unidos, she had no family. no tenía familia, So she went to the one place where she thought she could find some friends. así que se fue al lugar donde ella pensó, aquí voy a encontrar amigos. Battle Creek, Michigan. Battle Creek, Michigan. That's where the materials came from that taught her about the Sabbath. Porque fue de allí donde salieron los materiales que ella recibió, donde aprendió sobre el sábado. And she wanted to meet other Seventh-day Adventists. Ella quería conocer a otros adventistas del séptimo día. So she came to the Battle Creek Church, Así que llegó a la iglesia de Battle Creek. and she was looking for a family that she could live with. Estaba buscando una familia con la cual pudiese vivir.
some work she could do to support herself. buscar un empleo para poderse sostener. But the people of Battle Creek were too busy to notice her. Pero los hermanos en Battle Creek estaban demasiado ocupados como para fijarse en ella. Who is this old woman? We don't have time for her. ¿Quién es esta viejita? No tenemos tiempo para ella. People didn't want to take her home. They were embarrassed. La gente no quería llevársela para sus casas, les daba pena, And so they just avoided her. así que la evitaron. Finally, she heard of a family that lived up in farther north in Michigan, in the state of Michigan. Finalmente escuchó de una familia que vivía más hacia el norte del estado de Michigan. They were not even Sabbath keepers, No eran guardadores del sábado, but they were willing to give her a room to stay. pero abrieron las puertas de su casa y le dieron una habitación para que ella pudiese dormir. Her room was up in the attic, El cuarto quedaba en el ático, en el zarzo, so it did not heat very well during the winter. así que hacía frío, no llegaba bien la calefacción durante el invierno. And the chimney from the fireplace below passed through her room. Y la chimenea pasaba por el zarzo. And some of the smoke would leak into her room. Y entonces el humo salía de la chimenea y entraba a su habitación. After a few months of living in those conditions, Después de unos pocos meses viviendo en esas condiciones, she developed a bad lung disease desarrolló un problema respiratorio and passed away a few years later. y murió poco tiempo después. Ellen White wrote a letter to the Battle Creek Church La hermana Elena G. de White le escribió una carta a la iglesia de Battle Creek and told them that they had rejected Jesus in the person of Hannah Moore. y les dijo, ustedes rechazaron a Jesús en la persona de la hermana Anna Moore. And that her death, the responsibility of her death rested upon the Battle Creek Church. Y que la muerte de la hermana era responsabilidad de la iglesia de Battle Creek. A very sad story, Una historia muy triste, but I want to use it to introduce our subject for this morning, pero quiero usarla para introducir el tema de esta mañana. and that is the appeal for true medical missionary work. Es una apelación para la verdadera obra médico-misionera. Self-sacrificing service for others. El servicio abnegado hacia otros. Jesus came as the great servant of mankind. Jesús vino como el gran siervo de la humanidad. And as we contemplate the Great Commission, Y cuando contemplamos la gran comisión, we need to feel a sense of our dependence upon Christ. necesitamos tener un sentido de nuestra dependencia de Cristo. We must not get the idea that we can fulfill the Great Commission of ourselves. No debemos tener la idea que nosotros en nuestra propia fuerza podemos cumplir la gran comisión. There's no method, there's no checklist by which we can fulfill God's will. No hay un método, no hay una lista de chequeo para nosotros saber si hemos cumplido la voluntad de Dios. When we contemplate the final events of this earth's history, Cuando contemplamos los eventos finales en la historia de este mundo, we must sense our complete dependence upon the power of God. debemos ser conscientes de nuestra dependencia absoluta del poder de Dios. And as we seek to emulate Jesus, Y en la medida que buscamos seguir el ejemplo de Jesús, in serving others al servir a otros and forgetting about ourselves, y olvidándonos de nosotros mismos, it is in that God is able to reveal his character through us to the world. es en esa dinámica que Dios revela su carácter a través de nosotros al mundo. So we started on Friday morning Así que comenzamos el viernes en la mañana talking about the worst type of evil. hablando del peor tipo de mal. That when the medical missionary work and the gospel message is not united, Cuando el trabajo médico misionero y el trabajo del evangelismo no están unidos, there is the worst type of evil. hay el peor tipo de mal. That is hard to comprehend. Es difícil entender. We can imagine many types of evil in the world. Podemos imaginarnos muchos tipos de males en el mundo. So we want to try to better understand why this is. Así que queremos entender muy bien el porqué de esto.
why is the worst type of evil to not have a unity in the medical missionary work and the gospel ¿Por message? qué es un mal tan grande no unir la obra médico-misionera con la obra ministerial? Then we looked at Satan's fall from heaven Entonces vimos la caída de Satanás del cielo, because he rejected God's will. porque él rechazó la voluntad de Dios. He thought his way was better than God's way, Él pensó que su camino era mejor que el camino de Dios. and that brought all of the sin and evil we see in the world today. Y como resultado tenemos todo el pecado y el mal en el mundo hoy. And we said that Jesus tore away the mask of Satan at the cross. En la cruz, Jesús le quitó la máscara a Satanás And he triumphed over the power of Satan. y triunfó sobre el poder de Satanás. He revealed Satan's true character, Reveló el verdadero carácter de Satanás and he guaranteed Satan's final destruction. y quedó asegurada la destrucción final de Satanás. And Jesus' victory was accomplished Y la victoria de Jesús se logró by his self-sacrificing service a través de su servicio abnegado and his self-sacrifice on the cross. y su sacrificio en la cruz. So the only answer to the lies of Satan Así que la única respuesta a las mentiras de Satanás is that demonstration of God's self-sacrificing love. es la demostración del amor abnegado de Dios. And I believe that God wants to invite us to experience, to enter into that same experience with him. Y creo que Dios quiere que nosotros participemos con Él de esa experiencia. And medical missionary work is a practical way in which we can enter and cooperate with God in that experience. Y el trabajo misionero es una manera práctica en la cual nosotros podemos entrar en esa experiencia. And then we talked about the Sabbath, Y entonces hablamos acerca del sábado, that the Sabbath stands as a sign, an identifying mark of God's people. el sábado como señal que identifica una marca en el pueblo de Dios. It's a sign of that God is our creator. Una señal que identifica a Dios como nuestro creador. It's a sign that Christ is our redeemer. Es una señal de que Cristo es nuestro redentor. And it's again a sign of that God's self-sacrificing love for us. Es una señal del amor abnegado de Dios hacia nosotros. And to be able to keep the Sabbath holy, Y para poder santificar el sábado, we must be holy ourselves. es necesario tener santidad en nosotros, ser santos. But that is something only that we can receive through the righteousness of Jesus Christ. Y eso solo lo podemos recibir a través de la justicia de Jesús. So everything comes back to our complete dependence upon the power of Christ. Así que todo se reduce a nuestra dependencia en el poder de Cristo. So when there is not a unity between the gospel message and the medical missionary work, Cuando no hay unidad entre el trabajo evangélico y la obra médico-misionera, the world is deprived of the practical love of God. el mundo se pierde una demostración del amor práctico de Dios. And the world is left in suffering without hope. Y el mundo queda sufriendo sin esperanza. That's a strong statement, I know. Es una declaración fuerte, lo So sé. do not misunderstand me, please. No me malinterpreten, por favor. What I am trying to say Lo que quiero decir is imagine you find somebody who has fallen into a hole. es, imagínense que se encuentran una persona que se ha caído en un hueco. And there's different ways that you can help them. Y hay diferentes maneras de ayudarlos. Suppose they have a broken leg and they're lying there at the bottom, bruised and bloodied. Supongamos que allí en el fondo del hueco la persona cayó, está con una fractura, sangrando. You can come and you can look at them. Podemos acercarnos y mirarlos. Oh, pobrecito. And you can say, I'm so sorry. Y decir, lo siento tanto, Ah, you must feel miserable. debes sentirte miserable. All right, I hope you get some help. Espero que recibas ayuda.
You know, I heard of somebody one time who could help you. ¿Sabes? Escuché de una persona que podía ayudarte. I think that if you pray, he might come and help you. Si oras, él puede venir y te va a ayudar. That doesn't really help the person, does it? Eso no ayuda, ¿verdad? Or you can come and say, oh, here's a rope. Let me give you a rope. O podemos bajar una cuerda y decirle, aquí te doy una cuerda. Maybe you can climb up. Quizás puedas usarla para salir. You know, or you can climb down in the hole with the person. O podemos bajar allí al hueco con la persona And you get your friends and up at the top and you pick the person up and you carry them up out of the hole. y con la ayuda de sus amigos recoge a la persona y la saca del hueco. Jesus comes and he gets in the hole with us. Jesús entra allí al hueco con nosotros And he picks us and carries us out. y nos levanta. So and that is the true medical missionary work combined with the gospel. Y esa es la obra médico-misionera unida con el Evangelio. So when we share only a part of the message Cuando solo compartimos una parte del mensaje and we don't demonstrate the full love of God, y no demostramos el amor completo de Dios, then really we rob people of truly what God wants them to experience. robamos a las personas de la experiencia que Dios quiere darles. And in some situations, Y en algunas situaciones, giving people a part of the truth but not the whole truth darle a la gente parte del mensaje y no todo el mensaje can be worse than them not getting any of it at all. puede ser peor que no recibir el And so- mensaje. And so I believe this is why it's described as the worst evil when we don't have this unity. Por eso creo que se describe que es el peor mal cuando no hay esa unidad entre el mensaje del Evangelio y el mensaje médico misionero. Now there's another aspect to this. Hay otro aspecto. We've kind of touched on it in some of our other presentations. En algunas de las presentaciones lo hemos tocado. So in the story of Cain and Abel in Genesis, En la historia de Caín y Abel en el libro de Génesis, Abel what did he bring as an offering? ¿qué trajo Abel como ofrenda? A lamb. Un cordero. And why did he bring a lamb? ¿Y por qué trajo un cordero? Yeah, it's a symbol of Christ. Un símbolo de Cristo. But really the reason he brought a lamb is because God had told him to bring a lamb. Pero la razón fue porque Dios le dijo, trae un cordero. So he was obedient and he was trusting in God. Era obediente y confiaba en Dios. And it's true. I mean, the lamb is a symbol Y of Christ. ciertamente el cordero es un símbolo de Cristo. So he was demonstrating his faith in Christ. Así que estaba demostrando su fe en Cristo. Now, what did Cain bring? Ahora, ¿qué trajo Caín? Yeah, fruits, vegetables, whatever he grew. In his Frutas y garden. verduras, lo que él pudo cosechar en su huerto. But his offering was not accepted. Pero su ofrenda no fue aceptada. And he was offended. Y él se sintió ofendido. Why was he offended? ¿Por qué se sintió ofendido? Well, because he thought his fruits and vegetables were very nice. Él pensaba que sus frutas y sus verduras estaban muy buenas. Why do I need to go buy a lamb for my brother? ¿Por qué tengo que comprarle una oveja a mi hermano? But the fruits and the vegetables did not symbolize Jesus. Pero las frutas y los vegetales no eran símbolos de Jesús. And in that story, we find the origin of two religions, Y en esa historia vemos el origen de dos religiones. the true and the false. La religión verdadera y la religión falsa. True religion trusts in Jesus. La religión verdadera confía en Jesús. It looks to Jesus for everything. Mira hacia Jesús para encontrar en él todo. But the false religion says, no, I can bring my own actions, my own works are good enough. Pero la religión falsa dice, yo puedo traer mis acciones, mis obras son suficientes. I don't need a savior. No necesito un salvador. Look at all this. Look, I got all this. I'm giving you, God, I'm making an offering of all of these good things I've done. Dios, yo te estoy dando una ofrenda de todas estas cosas buenas que yo tengo. And there's nothing wrong with giving an offering, Y no hay nada malo en dar una ofrenda, but it can't take the place of Christ. pero esa ofrenda no puede suplantar a Cristo. And so the problem with false religion
El problema con la religión falsa it puts me in the place of God. es que me pone a mí en lugar de Dios. And if I put myself in the place of God, Y si yo me ubico donde Dios debe estar, then I get to make the rules of what I do. entonces yo soy el que hago las reglas. And then there's no barrier against evil. Y entonces no hay una barrera en contra del mal. And all we have to do is look at the history of the Dark Ages, the Middle Ages, Y lo que tenemos que ver es la historia de la Edad Media and we see the fruits of that line of thinking. y vemos los frutos de esa manera de pensar. So religion, when it is separated from Christ's self-sacrificing spirit, Así que en la religión, cuando la separamos del espíritu abnegado de Cristo, always ends in bringing great evil to the world. siempre trae como resultado un gran mal al mundo. And so what I want all of us to go away with Y lo que quiero que ustedes se lleven is this clear picture es este cuadro muy claro that the gospel must always be grounded, well, the gospel is grounded in the self-sacrificing spirit and love of Christ. El evangelio está cimentado en el espíritu de servicio abnegado de Cristo And our complete trust and dependence in him. y nuestra completa confianza en él. So let's look at a couple stories in the Bible. Vamos a mirar algunas historias en la Biblia. Luke chapter 18, Lucas capítulo 18, verses 18 to 22. versículos del 18 al 22. And a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? So he was a rich young man. Aquí había un joven rico, He was a person of position, responsibility. una persona de posición y de responsabilidad. He probably had inherited his wealth from his family. Seguramente había heredado sus riquezas de su familia. I don't like to make generalizations, No me gusta hacer generalizaciones, but I don't know if you have ever met any what they call old money families. no sé si ustedes han conocido lo que se conoce como familias de dinero antiguo. These are families that have had wealth in their family for multiple generations. Son familias donde han tenido mucho dinero por generaciones. And they carry themselves with a certain air of confidence and superiority. Y se manejan con cierto aire de confianza y superioridad. It's natural when you've had that kind of wealth in your family for a long time. Es natural cuando usted ha sido una persona de fortuna por generaciones. And I imagine this young man was similar. Y me imagino que este joven era similar. He had a certain air of confidence. Tenía un aire de confianza. He was a man of respect. Era un hombre de respeto. And yet he sensed that something in his life was missing. Pero él sintió que le faltaba algo en su vida. And he wanted an assurance that he was going to get to enjoy eternal life. Y él quería la seguridad de poder disfrutar la vida eterna. And Jesus asks him a very interesting question. Jesús le hace una pregunta muy interesante. Why do you call me good? ¿Por qué me llamas bueno? None is good save one, that is God. El único bueno es Dios. He's asking the man a very pointed question. Le hace a este hombre una pregunta muy clara. Are you calling me good because you believe I'm God? ¿Me llamas bueno porque crees en Dios? Or are you calling me good simply because you want to be respectful and get my favor? ¿O me llamas bueno solamente porque eres respetuoso y quieres obtener mi favor? He was attempting to awaken in that young man's heart a true sense of his need. Jesús quería despertar en el corazón de este joven una necesidad. And then Jesus meets the young man on his own ground. Entonces Jesús se encuentra con el joven en su mismo terreno. He says, you know the commandments. Y le dice, tú conoces los mandamientos. And he mentions half of them. Y le menciona la mitad de los You mandamientos. notice Jesus does not mention the first four.
Jesús no menciona los primeros 4 mandamientos. He only mentions the last 6. Solo le mencionó los últimos 6 mandamientos. And what did the young man say in response? ¿Qué respondió el joven rico? I've kept these my whole life. Todos los he guardado desde mi juventud, Since I was a child. desde que era un niño. So the man felt, but God, I've met the requirements. He cumplido los requerimientos, But yet something was missing in his heart. pero algo faltaba en su corazón. So when Jesus heard these things, he said unto him, Así que cuando Jesús escuchó estas cosas, le dijo, Yet lackest thou one thing. una cosa te falta. Sell all that you have and distribute unto the poor, and you shall have treasure in heaven, and come and follow me. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Now, was Jesus saying that we need to be poor in order to be saved? ¿Quiso decir Jesús que para poder ser salvos debemos ser pobres? Was Jesus saying there was a problem with money? ¿Estaba Jesús diciendo que había un problema con el dinero? No, I mean, money can be a source of problems, El dinero puede ser fuente de problemas, but it's not the money itself. pero no es el dinero en sí. Jesus was addressing this specific individual. Jesús estaba enfocando a este individuo específico. This young man's confidence La confianza de este joven was in himself, era en sí mismo, in his money, en su dinero, in his obedience to what he thought was God's law. en su obediencia a lo que él consideraba era la ley de Dios. But Jesus puts his finger on the spot, Pero Jesús señala el punto. and what he's saying is, young man, you really have never ever kept the law of God. Y Jesús le dice, joven, tú nunca has guardado la ley de Dios. Because you love yourself more than you love others. Porque te amas a ti mismo más de lo que amas a los demás. So go and sell what you have, give it to the poor, care about them more than yourself. Así que vende lo que tienes, dalo a los pobres y ahora comienza a cuidar de los de otros más que de ti mismo. And then you'll find true joy and meaning in life. Y entonces encontrarás el verdadero significado y el gozo de la vida. Now, it was not that Jesus was making a checklist of requirements for that young man. No era que Jesús estaba haciéndole una lista de requerimientos a ese joven. He could have, it's possible the young man could have gone and sold everything he had Es posible que este joven podría haber salido, vender todo lo que tenía and given all of his money away. y regalar todo su dinero, And he could have done it like this. y lo pudo haber hecho de esta manera. I got to get rid of all my money. Ahora tengo que dar todo mi dinero. Here, take it. Take it. Llévenselo, Yeah. Yeah. llévenselo. You know, how happy would he have been at the end? ¿Cuánta felicidad habría experimentado al final? It wouldn't have fixed the problem. No habría arreglado el problema. What Jesus was telling that young man Lo que Jesús le estaba diciendo a este joven was saying, son, if you want to really experience that peace you're looking for, era, hijo, si tú quieres experimentar esa paz que estás buscando, then you need to enter into my sufferings. tienes que ser partícipe de mis sufrimientos. You need to care and love others more than yourself. Tienes que amar e interesarte por los demás más de lo que lo haces por ti mismo. And in serving others, Y al servir a otros, you'll find the joy that you're missing in your life. vas a encontrar el gozo que no tienes. Now, there's another person who's the opposite situation. Hay otra persona en una situación opuesta. Let's turn to Luke chapter 10. Vamos a Lucas capítulo 10. And verse 30. Versículo 30. Lucas 10, 30. And Jesus answering said, well, let's back up actually into verse 25. Vamos a leer desde el 25 mejor. And behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? People seem to like to ask Jesus this question. Parece que a la gente le gustaba hacerle esta pregunta a Jesús.
And Jesus was always seeking to draw people to a true understanding of themselves. Y Jesús siempre quería que la gente tuviese una comprensión de sí mismos. So he would begin with where they were, Así que comenzaba donde ellos estaban and he would lead them. y los llevaba. And so he asks the same question. Así que le hace la misma pregunta. What's written in the law? ¿Qué está escrito en la ley? Remember, in Jesus' day, it was all about the law, the law, the law, the law. En el tiempo de Jesús todo era la ley y la ley. They had laws on how to keep the law. Tenían leyes sobre cómo guardar la ley. And they had so many laws, they forgot the law. Y tenían tantas leyes que se les olvidó la ley. The law of love. La ley de amor. And so the lawyer gives a very lawyer-type answer. Así que este abogado da una respuesta típica de un abogado. It says, you shall love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. And thy neighbor as thyself. Y a tu prójimo como a ti mismo. Nothing wrong in that, nothing technically incorrect in that answer. En esa pregunta no había nada técnicamente incorrecto. It's a good legal answer. Es una muy buena respuesta legal. And Jesus said, you have answered right. Y Jesús le dijo, bien has respondido. Do this and you will live. Haz esto y vivirás. But then something happened in that man's mind. Pero algo ocurre en la mente de este señor. He thought, wait a minute, Y él dijo, un momento, who's my neighbor? ¿quién es mi prójimo? Perhaps the Holy Spirit was convicting him. Quizás el Espíritu Santo estaba trayendo convicción a ese corazón. Because there were some people he did not love. Porque habían personas a quienes él no amaba. And so he asks Jesus, well, who's my neighbor? Así que le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? And so Jesus tells the story. Y Jesús cuenta la historia. A certain man was going from Jerusalem down to Jericho. Verse 30. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó And he fell among thieves, y cayó entre ladrones, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Poor man traveling alone, Un pobre hombre viajando solo, and they took, thieves take everything, leave him half dead on the ground. los ladrones lo despojan y lo dejan medio muerto, allí tirado en el piso. So here comes a priest. Así que aquí viene un sacerdote. Now the priest was to stand as a symbol of Jesus for the people. El sacerdote representaba a Jesús ante el pueblo. And when he sees the man there, Y él ve al hombre allí tirado. oh, let me go this side. Let me go on this side. I don't want to get near. Voy a irme por este lado, no quiero acercarme, I don't have time. no tengo tiempo. He looks dirty and bloody, and Está sucio, sangriento. it'll make me unclean. Y entonces eso me va a hacer estar inmundo. So he goes on his way. Así que sigue su camino. And then there comes a Levite. Y entonces viene un levita. Not quite the same position as a priest, No está en la misma posición que el sacerdote, but the Levites also were given a special spiritual responsibility within the nation of Israel. pero los levitas tenían una responsabilidad espiritual dentro de la nación de Israel. And this Levite is curious. Y este levita es curioso. So he comes in, he looks. Y viene, se asoma y mira. It's like, oh, that looks really bad. Y dice, uy, qué mal se ve esto. Let me go away. Mejor me voy. And on he goes. Y se va. And then there comes who? Y entonces, ¿quién viene? One of those Samaritans. Un samaritano. Oh, have you heard about the Samaritans? ¿Han escuchado de los samaritanos? Oh, I tell you, those people. Esa gente. They don't have it right. Ellos no tienen las cosas bien. They're not God's special people. No son el pueblo especial de Dios. They're not real Jews. Ellos no son judíos verdaderos. So this was the attitude of the time.
Esta era la actitud en ese tiempo hacia ellos. There was a terrible hatred between the Jews and the Samaritans. Había un odio terrible entre los judíos y los samaritanos. They had nothing to do with each other. No querían nada que ver el uno con el otro. So here comes the Samaritan, Así que viene el samaritano and he sees this man, y ve al hombre. and it says he had compassion on him. Y la palabra de Dios nos dice que tuvo compasión de él And he goes and he binds his wounds. y sana sus heridas, He puts him on his donkey, lo sube en su burro, takes him to an inn, lo lleva a un hospedaje and pays for the man's stay out of his own pocket. y de su bolsillo paga la estadía de este hombre. So who in this story loved his neighbor? Así que ¿quién en la historia amó a su prójimo? The Samaritan. El samaritano. And here the Samaritan went out of his way to help somebody who was a Jew. Y el samaritano se sale de su camino para ayudar a un judío. And Jesus asked the question, Y Jesús le hace la pregunta, which of these three was neighbor to the man who got ¿cuál robbed? de estos tres fue vecino? And they said, well, the one who showed mercy. ¿Cuál de ellos fue el prójimo? El que mostró misericordia. And then Jesus says a few simple words, Y entonces Jesús dice unas pocas y sencillas palabras. 5 words. 5 palabras. Go and do thou likewise. Ve y haz tú lo mismo. What was Jesus saying? ¿Qué estaba diciendo Jesús? If you want to enter into my kingdom of grace, Si quieres entrar a mi reino de gracia, if you want to share in my sufferings, si quieres compartir y participar de mis sufrimientos, if you want to share in my heart, si quieres participar de mi corazón, love the people that you don't love. ama a las personas que no amas. Care for the people that need it. Cuida de las personas que lo necesitan. Care for those who are the unpleasant, Cuida de aquellos que no son los más placenteros, the people who are suffering, los que están sufriendo, who are lying on the street in the gutter, que están allí en la calle, tirados en la cuneta, the people whose houses are not clean, aquellos cuyas casas no están limpias, whose clothes are not pretty, cuyas ropas están feas, whose personalities are maybe difficult to deal with. que tienen personalidades difíciles. Love for them, care for them. Ámalos, cuídalos. Minister to those who need, not to those who don't need. Haz ministerio con aquellos que lo necesitan, no con aquellos que no lo necesitan. And if we do that, Y si hacemos eso, we'll have treasure in heaven. tendremos tesoros en los cielos. This is the great appeal of medical missionary work. Este es el gran llamado de la obra médico-misionera. It's not in some great works of great religious works that we do. No está en una gran obra religiosa que nosotros podamos hacer. It's not in great convocations and seminars. No es en grandes convocaciones y seminarios. They have their place. Todo eso tiene su lugar. It's not only in big evangelistic programs, No solamente es en grandes programas evangelísticos, though they have their place. y ellos también tienen su lugar. True medical missionary work is in going out and personally caring for those who in need. La obra médico-misionera es ir y de manera personal cuidar a los que lo necesitan. It's forgetting about ourselves. Es olvidarnos de nosotros mismos. I know in my own experience, Sé en mi propia experiencia. I had the privilege of growing up in a strong Christian family. Tuve el privilegio de crecer en una familia cristiana fuerte, consolidada. I could explain the 2300 days when I was 14. Cuando yo tenía 14 años podía explicar las 2300 tardes y mañanas. I understood good grounding in the Word of God. Tenía un buen fundamento en la palabra de Dios. You know, we had good, healthy food on our tables. Siempre hubo alimento saludable en nuestra mesa. There was a lot of good things. Habían muchas cosas buenas. But I had a lot of confidence and a lot of trust in all of those things that I lived. Pero yo tenía mucha confianza en todas esas cosas en las cuales vivía. And I spent a lot of my young years in life
Y gasté muchos años de mi juventud arguing and defending those actions that I did. argumentando y defendiendo esas acciones que yo hacía. And I did not spend enough time loving people. Y no pasé suficiente tiempo amando a las personas. And so Jesus speaks to my heart. Así que Jesús habla a mi corazón. You can live everything right, Tú puedes vivir todo de la mejor manera, todo correctamente, but without the love of Christ to transform the heart, pero sin el amor de Cristo para transformar tu corazón, we've never really met Jesus. realmente nunca nos hemos encontrado con Jesús. We've never entered into his self-sacrificing spirit. No hemos participado de su espíritu de abnegación. And the best remedy Y el mejor remedio for the condition of self-focus para la condición de la persona que solo se enfoca en sí mismo is to go out and to care for others in need. es salir y ocuparse de otros que están en necesidad. And we forget about ourselves. Y así nos olvidamos de nosotros mismos. There's an interesting set of problems that comes with a self-focus. Hay una serie de problemas interesantes que vienen cuando me enfoco en mí mismo. You find yourself wrestling with sin in your life, Nos encontramos luchando con el pecado en nuestras vidas and you can't find victory. y no obtenemos victoria. And it's discouraging Y esto nos desanima because you know what's right, but you don't do it. porque usted sabe qué es lo bueno, pero no lo está haciendo. And the more you try to help yourself, Y entre más usted trata de ayudarse a sí mismo, the more you fall. más caemos. And it's like trying to pick yourself up by your own shoes. Es como tratar de levantarnos alándonos de nuestros propios zapatos. Have you ever tried it? ¿Lo han probado? You can maybe pick up one leg, Lo podemos hacer con un solo pie, but now how am I going to get the other one? pero ¿cómo lo vamos a hacer levantándonos del otro pie a la misma vez? Doesn't work. No funciona, Because all we're doing is we're looking at ourselves. porque nos estamos mirando a nosotros mismos. And Jesus says, stop that. Y Jesús nos dice, no lo hagas. Focus on Christ. Focus on others. Enfócate en Jesús, enfócate en los demás. Many people would like to go to the Holy Land, A muchos les gustaría ir a Tierra Santa, to walk where Jesus walked. caminar donde Jesús caminó. And that would be a great blessing. Sería una gran bendición. It would be wonderful to see those sights. Sería maravilloso ver esos lugares. But there's another place that we can find Jesus, Pero hay otro lugar donde podemos encontrar a Jesús. and that's by the sick bed. Y es al lado de la cama del enfermo. It's in the house of the poor. En la casa del pobre. It's on the street with the drunkard and En la calle con el borracho. it's when the people that have been hurt and abused. Con las personas que han sido heridas y abusadas. And that's where Jesus is, Allí está Jesús. because Jesus is there to heal and to help. Porque Jesús está allí para sanar y ayudar. Back in 1888, En 1888, at a general conference session, en una sesión de la Conferencia General, there was two men who began to share messages dos hombres comenzaron a compartir mensajes on a topic called righteousness by faith. sobre el tema de la justificación por la fe. Simply put, righteousness by faith is having faith in Jesus to make me righteous. De manera sencilla, la justificación por la fe es tener fe en que Jesús me puede justificar. And about that same time, Y en ese mismo tiempo, Dr. John Harvey Kellogg, el doctor John Harvey Kellogg, his heart was really touched with the love of Christ. su corazón fue tocado con el amor de Cristo. He was the director of the Battle Creek Sanitarium. Era el director del sanatorio de Battle Creek. That was our premier health institution for our church. Era la institución de la iglesia, la primera, la más grande. But Kellogg was feeling convicted. Pero el doctor Kellogg estaba sintiendo la convicción. He had been touched by the love of Christ. Había sido tocado por el amor de Cristo. And he went to Ellen White Y fue donde la hermana White
And he said, you know, we have orphans in our church. Y le dijo, hermana White, hay huérfanos en la iglesia. They estimate about 750 orphans at the time. En ese momento habían aproximadamente 750 huérfanos en These la are- iglesia. These were orphans of Seventh-day Adventist families. Huérfanos adventistas del séptimo día. And he said, we do not have a home to care for these orphans. Y él dijo, no hay un hogar para cuidar de estos niños. And in some cases, they've had to go into orphanages by other denominations. Y a veces los huérfanos adventistas se encontraban en orfanatorios de otras iglesias. We need to be able to care for our own children. Tenemos que cuidar de nuestros niños. He said, well, I want to build an orphan home. Y dijo que lo quiero construir un orfanato. And the Lord opened that door, blessed Kellogg in that endeavor, encouraged him. El Señor abrió las puertas, el Señor bendijo y animó al doctor Kellogg en este esfuerzo. A donation was made. Se hizo una donación. A wealthy woman came to the sanitarium. Una mujer de mucho dinero vino al sanatorio She said, I want to help your work. y dijo, quiero apoyar esta obra. And Dr. Kellogg said, well, we could use some help with, we have some poor patients that need financial assistance. We have a fund for them. Y el doctor Kellogg le dijo, bueno, hay unos pacientes aquí que son de pocos recursos y necesitan ayuda económica. Hay un fondo para eso. And she said, no, I'm thinking something bigger than that. Y ella dijo, no, yo no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en algo más grande. And he said, well, I want to build a home to care for orphan Y children. entonces él dijo, bueno, hay un proyecto, quiero hacer un orfanatorio para She said, cuidar a los niños. she said, that's what I want to do. Y ella dijo, eso es lo que yo quiero apoyar. She gave him $30,000. Y le dio $30,000. That was over 150 years ago. Eso fue hace 150 años. It's probably like $300,000 today. I Sería don't know. como $300,000 hoy en día. And so when there was a need, Donde había una necesidad, when there was somebody who was ready to supply the need, cuando había alguien dispuesto a suplir esa necesidad, God sent the money. Dios enviaba el dinero. God always works in this way. Dios siempre trabaja de esta manera. He stirs within our hearts, Él despierta nuestros puts corazones, a burden on us. coloca una carga sobre nosotros. And as we go forward, he opens the door. Y en la medida que avanzamos, Él abre las puertas. And about the same time, Más o menos en este mismo tiempo, there began what was called the benevolent work, comenzó la obra de benevolencia, which later became called the medical missionary work. que después se llamó obra médico-misionera. And they organized Christian help bands, Y organizaron bandas de ayuda cristiana, groups of about 9 people, grupos de 9 personas, and they would go out in the community y ellos salían a las comunidades and they would split firewood for the old ladies who lived alone. y le rajaban la leña a las viejitas que vivían solitas, They would bring food to the people who needed it. le llevaban comida a los necesitados, They would bring clothes to those who need it. le llevaban ropa a los que necesitaban ropa. Wherever there was a need, they would try to supply. Donde había una necesidad, ellos estaban allí para suplirla. And as they went out helping, ministering in the community, Y mientras ellos estaban ayudando y haciendo ministerio en su comunidad, people would start asking questions about Jesus. la gente comenzaba a hacer preguntas acerca de Jesús. And there would be Bible studies would begin. Y entonces comenzaban los estudios bíblicos. And baptisms would be Y made. como fruto habían bautismos. And this work began to grow and to spread. Y esta obra comenzó a crecer y a expandirse. A nurse was sent to Chicago Se envió una enfermera a la ciudad de Chicago to go and minister in the poor homes in Chicago. para que fuese a hacer ministerio en los hogares de los pobres en Chicago. Later, a city mission was built in Chicago. Después se construyó una misión en la ciudad de Chicago. And this the benevolent work or medical missionary work began to gain momentum. Y la obra médico-misionera comenzó a aumentar, a crecer. And this spiritual revival Y este reavivamiento espiritual took place in connection with this understanding of righteousness by faith. ocurrió a la misma vez que comprendieron el mensaje de la justificación por la fe. And its fruits were seen in self-sacrificing ministry to others. Y los frutos se vieron en un ministerio abnegado hacia los demás.
And Ellen White made a very interesting statement around this same time. Y la hermana White dijo algo muy interesante en ese tiempo. She said the drops of the latter rain have Y ella begun to dijo, fall. las primeras gotas de la lluvia tardía han comenzado a caer. What a precious thought. Qué pensamiento tan precioso. That as we incorporate, as we receive the message of righteousness by faith, Cuando recibimos el mensaje de la justificación por la fe, as we put our trust in Christ, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo and we care for and we love others in self-sacrificing ministry, y cuidamos y servimos a los demás de manera abnegada, the Holy Spirit begins to flow through our life. el Espíritu Santo comienza a fluir en nuestras vidas. And it's like lots of little streams Y es como muchos pequeños arroyos that join together into a mighty river. que se unen y se convierten en un río poderoso. And God is able to do a mighty work in this earth. Y entonces Dios puede hacer una obra maravillosa en este mundo. As we unite together En la medida que nos unimos in self-sacrificing ministry for the lost. en hacer ministerio abnegado por los perdidos. And the Great Commission is fulfilled. Y la gran comisión se cumple. Not through us, No por nosotros, but through the power of a risen Christ. sino a través del poder de Cristo resucitado. Amen. Amén. Let us kneel together and close our meeting with a prayer. Los invito a ponernos de rodillas para terminar nuestra reunión. Father, we thank you for this great example. Padre, te agradecemos por este maravilloso ejemplo. Lord, use us to be good Samaritans in this world. Úsanos, Señor, como buenos samaritanos en este mundo. Touch our hearts, Father, deeply every day with your love and with your grace. Toca nuestros corazones con tu amor y tu gracia. Fill us, Lord, with a love for others. Llénanos con amor hacia el prójimo. Inspire us, Father. Motivate us to go out and serve. Inspíranos, motívanos a salir a servir. Because, Jesus, you're worthy. Porque Jesús, tú eres digno. And because you're so great. Porque eres maravilloso. And we want to just worship you, Father. Y queremos adorarte, Señor. We pray this in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén.